La investigación en agroecología se concentra en asuntos del área de la agricultura, pero dentro de un contexto mucho más amplio que incluye variables ecológicas y, por supuesto, sociales, que la diferencian de la agronomía clásica. Además, la agroecología se acerca a su objeto de estudio desde los sistemas complejos, teniendo en cuenta o considerando todos los componentes del agroecosistema, atendiendo a esa multidimensionalidad y multifuncionalidad. Esta perspectiva la separa del paradigma clásico, que simplifica, reduce y fracciona el objeto de estudio. Y la confluencia de esas áreas que he mencionado antes llevan a la agroecología a constituirse en esa disciplina híbrida contraria al proceso de parcelación y de especialización excesiva de la ciencia contemporánea. Y para ello, pues debe tener en cuenta que los actores más relevantes son las personas que tienen una incidencia directa sobre el sistema productivo, en todos los niveles, en la producción, en la elaboración, bien en la formación incluso, ¿no? Y de estos actores, pues es necesario indagar y analizar cuáles son sus características sociales y culturales, cuál es su conocimiento del agroecosistema y también cuál es la motivación que les lleva a acercarse a ese agroecosistema. Como factores o causas externas a la propia ciencia, los investigadores necesitamos publicar. Necesitamos publicar por dos motivos: por supervivencia, porque es a través de nuestras publicaciones con lo que se nos evalúa a la hora de concurrir a concursos o a convocatorias competitivas para financiar nuestro equipo de investigación y soportar esa línea de investigación y generar futuros investigadores, pero también por compartir, porque necesitamos, nuestros resultados ayudan a mejorar también el trabajo de otros investigadores. Y nosotros necesitamos conocer los resultados de otros para discutirlos y consolidar las conclusiones que podamos extraer. Y bueno, esto es una evidencia dentro de la ciencia. Y más evidente aún es lo que voy a decir a continuación, y es que esos objetivos se consiguen mejor en revistas de mayor impacto y de mayor repercusión. La agroecología, como ciencia reciente, cuenta todavía con pocas publicaciones periódicas y menos aún en nuestros idiomas latinos, español y portugués. Pero por otro lado, las pocas publicaciones existentes necesitan de buenos trabajos para ir creciendo en impacto y en prestigio. Ese círculo entre publicaciones y autores puede convertirse en una espiral creciente o decreciente, fundamentalmente, en mi opinión, dependiendo del trabajo editorial. Una buena y concienzuda evaluación que ayude a mejorar, que ayude realmente a mejorar a los autores y la búsqueda de buenos autores. En general escribimos para que nos lean otros científicos, pero los verdaderos receptores de nuestro trabajo son los campesinos y campesinas, los ganaderos y ganaderas, los elaboradores, los técnicos, los inspectores, los formadores. Y a estos receptores, sobre todo a los primeros, les llega mejor la información de una forma más eficiente a través de la transferencia horizontal, más que de la transferencia vertical, con un lenguaje más llano, con ideas más simples, con más imágenes y menos palabras. Y por tanto se nos genera la disyuntiva de dedicamos el tiempo a redactar, con lo mucho que eso lleva, un buen artículo publicable, o damos charlas directamente. O mejor aún,
nos arremangamos y nos implicamos en la investigación, acción participativa, y mientras trabajamos, colaboramos en esos trabajos, intentamos sonsacar información y vamos dejando caer alguna píldora que despierte sus conciencias. Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas, pero el problema es que el tiempo es uno. En cuanto a mi experiencia, y al hablar un poco de las dificultades prácticas que hemos encontrado en la edición de la revista Agroecología, bueno, a diferencia de otras ciencias más antiguas y consolidadas, existe ya un gran, o sea, en la agroecología existe todavía un pequeño pool de especialistas en agroecología. Los hay buenísimas y buenísimos, pero bueno, no contamos con lo que ocurre en otras ciencias como la fitopatología o la química agrícola. Además, para considerar que un artículo sea un buen artículo en agroecología, pues debe contar con esos aspectos sociales y no quedarse en un mero trabajo de agronomía clásica, pero con técnicas de agricultura ecológica. Es necesario contar con especialistas en temas afines para que colaboren. Lo que pasa es que también pues, es difícil convencerlos de que acepten trabajos que a veces pues, trascienden o superan su ámbito habitual de trabajo. Soporte papel o digital, bueno, yo creo que ahí la guerra está claramente decidida, con una clara derrota hacia el papel, pero yo tengo que indicar que a mí personalmente el soporte papel me gusta mucho por una cuestión emocional. El leer en papel parece que me acerca más al autor, pero también por una cuestión de facilidad. A mí me resulta mucho más fácil localizar un artículo de una revista en papel, quizás por una cuestión de memoria visual. Cuando necesito, bueno, pues necesito releerlo o necesito citarlo, me resulta mucho más fácil localizarlo en una revista en papel. Quizás, bueno, debo aprender a gestionar mejor mi biblioteca virtual personal. 5 minutos, Concha. Sí, bueno, pues corro. En cuanto el mayor escollo para mí es la financiación, ¿no? Yo creo que desde la agroecología no contamos con lobbies potentes económicamente que nos puedan soportar, ¿no? Además, nuestro planteamiento generoso de intentar llegar a cuanta más gente posible hace que las revistas o sean de acceso abierto o al menos tengan un precio muy, muy bajo. Por lo que de momento pues, se hace necesario contar con el voluntarismo de editores, evaluadores, incluso a veces pues, de la propia maquetación o el soporte informático. Es verdad que algunos artículos llegan con un nivel algo bajo, están en una redacción floja o poco profundos o poco pulidos, pero también es verdad que llegan trabajos muy buenos, muy bien trabajados. Ahí está la labor de los evaluadores. Deben esforzarse en indicar qué mejoras necesita o le convienen al trabajo, pero transmitir eso de una forma, por supuesto, respetuosa, pero sobre todo de una forma motivadora, que no haga desistir a los autores al ver pues, 50 comentarios negativos, ¿no? Y otra misión importante es la adecuación, es el rigor científico que le debemos a la multidimensionalidad de la agroecología, buscando que se incluya ese informe, ese enfoque holístico y que haya habido cierta participación de diferentes agentes, ¿no? Bueno, pues, más rápidamente, venga, un poco como visión de futuro, yo creo que la publicación en agroecología es necesaria y, como decimos aquí, si no existiera, habría que inventarla. La ciencia convencional, que simplifica y particiona la realidad, necesita de nuestra colaboración para ampliar su enfoque, porque somos conscientes de que esa simplificación ha llevado a grandes desastres, a prácticas y costumbres que se han constituido en el paradigma de la agricultura moderna, pero con graves consecuencias, como ya sabemos, cambio climático, pérdida de biodiversidad, suelos erosionados, etcétera.
La metodología científica convencional, que necesita aislar ese factor para poder estudiarlo, nos aleja de la realidad compleja de los sistemas vivos. Ya Heisenberg enunció que al estudiar algo inferimos en él y lo modificamos. Estudiar los sistemas complejos con ese enfoque holístico, integrando la visión de los propios actores, consigue un análisis más cercano de la realidad y menos engañoso. Tenemos la obligación moral de no mirar solo a nuestro ombligo como científicos, como investigadores, aceptar los errores del pasado y no volver a cometerlos. Ser prudentes en nuestras conclusiones, que no existe una receta única, una receta correcta, única y universal. Y, por último, indicar que los verdaderos receptores de nuestro trabajo no son ni siquiera los campesinos y campesinas, sino que nuestro trabajo afecta también a toda una serie de seres vivos que merecen un trato justo y equitativo, como son, bueno, pues, los animales silvestres, la flora natural, la biota edáfica, el propio Bacillus thuringiensis, porque la salud es una y nuestro efecto sobre el planeta, sea este bueno o malo, nos revierte en ocasiones multiplicados. Bueno, pues lo dejo aquí, va a presentar la revista, con que vean la carátula y aquí la página web. Es lo importante para que puedan acceder a ello. Así que muchas gracias por su atención y espero, bueno, pues si termino con esta imagen, les esperamos con los brazos abiertos en la revista Agroecología. Sí, debo mencionarlo, discúlpame Santiago, tenemos la intención de generar un número especial con artículos seleccionados, aportados de los trabajos presentados en este congreso. Muchas gracias. Ahora ya sí. Muchísimas gracias, Concha. Muy interesante, muy bien planteado. Ya hay preguntas, comentarios, ya las estuve leyendo. La idea es que vamos a escuchar a las tres ponencias y después abrimos el debate y todo eso. Así que ahora, bueno, me toca presentar con todo gusto también a mi amigo de tantos años, Fabio Kessler Dal Soglio, que es ingeniero agrónomo y PhD en fitopatología, profesor titular, aposentado, aclara él, o sea, jubilado, colaborador del programa de posgraduación en desenvolvimiento rural de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, expresidente de la Asociación Brasilera de Agroecología y ex editor en jefe de la Revista Brasilera de Agroecología. Así que es un honor, Fabio, tenerte. Muchísimas gracias. Y quiero destacar que ha hecho el esfuerzo, Fabio, de traducir la presentación al castellano. Así que, bueno, sí, aclara que lo hizo con el Google y que si hay algún pequeño error, lo disculpen. Fabio, todo tuyo. Muchas gracias, Santiago. Es un placer de estar acá, a Brasil, hablando para todos en diferentes países, y que una gran experiencia de hacer ese congreso online. Claro que sería muy mejor de estar a Montevideo, todos juntos, repartindo nossas experiências, mas assim também temos agora uma experiência de congresso online, assim como temos as revistas online. Então, quem sabe, no futuro, não podemos ter congressos híbridos, online e presenciais, para ter mais gente para compartilhar as experiências. Então, aproveito para parabenizar a organização e a sua presidência em Socla por esse sucesso de congresso. Também agradeço Concepción porque já me ajudou muito, né, com conceitos de agroecologia e tudo mais, porque tive que cortar um pouco minha apresentação para caber em 15 minutos e assim posso avançar mais rápido. A meu ver, temos, como agroecologia, são diferentes campos que
trabalham juntos fazendo a agroecologia. Esses campos têm coisas que são juntas, que necessitam estar juntas, que para produzir a energia necessária para avançarmos no conhecimento agroecológico. Então, é muito claro que a capacidade que temos de juntos fazer ciência, fazer prática e fazer movimento é diferencial de agroecologia que nos faz abrir novas áreas, novos campos para promover a sustentabilidade que todos planteamos. Entretanto, a mim parece também que, por sermos também ciência, não podemos olvidar que temos também compromissos científicos, que também temos que fazer ciência. É uma ciência diferente, é uma ciência com mais participação, uma ciência holística, uma ciência com um paradigma diferente, mas é ciência também. Então, quando falamos de ciência, não podemos olvidar a necessidade premente da comunicação científica. A comunicação científica não se dá solamente em revistas científicas. A comunicação científica se dá de los científicos que são parte da sociedade, com a sociedade como um todo, e há diferentes mídias que servem a essa função, mas também temos a função de comunicação científica com o universo acadêmico, com os técnicos, com a extensão rural, com os investigadores e com os científicos também. Então, são coisas que temos que fazer ao mesmo tempo, como Concha foi perfeita explanando como isso é necessário. Quando falamos de comunicação científica com outros científicos, as revistas... Quedó, no sé si estás, hay una sola diapositiva que está fija, estás tratando No, estou falando. Ok. Com outros científicos, as revistas, as publicações científicas são hoje um instrumento imprescindível e que temos que trabalhar cada vez mais. Essas publicações nos permitem o intercâmbio de ideias e o conhecimento que os acadêmicos, os científicos estão produzindo. Estabelecemos também referências teóricas que são muito importantes para o desenvolvimento, o desenvolvimento da agroecologia, assim como referências metodológicas, que são fundamentais para que possamos fazer mais. Essas inovações e experiências melhoram também, né, a possibilidade de outras localidades terem como aprender com nós outros. E aí temos que reconhecer que a produção acadêmica, né, de los autores fortalece as carreiras acadêmicas da agroecologia e ganhamos espaço na universidade com isso, né? Somos mais conhecidos por isso. E a evolução também tem, como Concepção disse, um impacto nas nossas carreiras profissionais e no financiamento de ciência e tecnologia, o que é muito importante. Temos hoje muitas revistas para publicar. Algumas revistas são de áreas que podemos também publicar, que também devemos publicar nas ciências sociais, ciências agrárias, mas temos algumas revistas, e acá estou trazendo 3 importantes revistas, né? Lá da Sociedade Espanhola de Agroecologia Ecológica, ou de Agroecologia, lá Agroecology and Sustainable Food System, que Stefan Glissman é o editor, e que está com o volume 44, e a Revista Brasileira da Agroecologia, que também tem 15 volumes publicados, 15 anos de publicações. Isso é muito importante, mas por quê? Porque nessas revistas são interdisciplinárias, trabalham mais com um enfoque sistêmico. Em termos
da história que tivemos, a Valéria, que é minha esposa, e Jo, quando Jo estava como presidente, tivemos que fazer uma experiência muito interessante como editores da revista brasileira de agroecologia, que se lançou em 2006, utilizando um sistema Open Journal System, e creio que todas as outras revistas também usam o mesmo sistema, que é aberto e que, com isso, barra muito o custo de publicação. E por isso podemos fazer. A começo também utilizando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como base para promover, e depois tivemos espaço da associação para trabalhar. Como alcance, né, artigos inéditos em agroecologia e áreas afins, com enfoque sistêmico como principal, mas também aceitando artigos reducionistas, desde que com contribuições significativas, tanto em português, castelhano ou inglês. Em 2014 e 2015, tivemos que fazer uma transição de coordenação. Por quê? Porque eu estava trabalhando quase 10 anos e que sentia que os editores não se involucravam com a revista o suficiente. Não havia participação, porque tudo estava ou com o Fábio ou com Valéria, e por isso poucos estavam acessando a importância de ser um editor de uma revista científica, com compromisso com essa revista, assim como os evaluadores. Isso é um problema que vou destacar em seguida. Hoje temos fortalezas muito importantes, como, por exemplo, o aumento crescente da adoção de princípios de agroecologia em toda a academia. Temos hoje muitos cursos de grado e pós-grado em Brasil, de agroecologia ou coisa parecida, e também em los centros de investigação. O enfoque sistêmico em todas as ciências está ganhando espaço. Então, essa é uma coisa muito importante, que estamos nos preparando para o futuro, como disse Concepción. Também temos, via agroecologia, uma maior aproximação de acadêmicos com as práticas e com o movimento. E essa participação nos faz também ter uma extensão mais contextualizada, assim como a investigação e a educação. Entretanto, temos algumas debilidades, né? Uma debilidade importante é que muito do trabalho da produção científica em Brasil se dá em las universidades, especialmente em pós-grado. E a evaluação do pós-grado é que muitas vezes evolui as revistas científicas. Isso é uma coisa que vou explanar um pouco mais depois. E nos artigos que recebemos, pouca coisa holística. Muito é agronomia ecológica, ainda, como 70%. E a formação profissional tem pouca base, pouca ênfase na comunicação científica. É muito para trabalhar a campo, mas pouco para produzir, para escrever, para saber falar com o público, para poder fazer comunicação científica de boa qualidade. E com isso temos problemas que são estruturais, deficiências de como se escreve, problemas de incidência de plágio muito forte, qualidade barra muitas vezes, incluso os evaluadores não fazem um bom trabalho para melhorar os artigos que recebemos, os papers. E também, como disse Concepción, a carga de trabalho que temos, investigadores, professores, é muito alta, com uma demanda institucional que dificulta editores e evaluadores de dedicar-se mais tempo para a publicação científica. Então, essas coisas estão um pouco precisando trabalho das associações, da sociedade científica, para abrir espaço com relação a isso.
tivemos uma taxa de rechaço em torno de 60% a 70% dos artigos que recebíamos, e creio que continua, com problemas, artigos fora do alcance da revista, baixa qualidade dos artigos, plágio, muito seguido. Artigos que já foram enviados a outra revista e publicados e tivemos que retirar, e por lá demora, muitas vezes, dos evaluadores de responderem à avaliação. Muitas vezes, os autores retiravam o artículo da revista. Como ameaças que temos, general, a qualidade que aqui em Brasil se dá pelo sistema de pós-grado é uma coisa que pode ter dupla impacto na revista, positivo ou negativo, dependendo de como a revista produz, em termos de quantidade, em termos de qualidade e, principalmente, em termos de sequência. Todos os anos, ter publicações. Não temos apoios institucionais e temos que buscar fontes alternativas de manutenção. Temos hoje uma crise pública, econômica, financeira muito grave em Brasil, e está com um peso muito grande em ciência e tecnologia, e principalmente as universidades e centros de investigações que davam suporte à revista. E a questão do crescimento de posições conservadoras numa política brasileira e mesmo de outros países latino-americanos, que muitas vezes não só são contra os princípios agroecológicos, mas também negam a ciência e o conhecimento acadêmico. Esse é um exemplo do que sucede com a relação de avaliação da revista com publicações e sequência. Quando emprestamos a revista, havia baixo número de artigos, porque não tínhamos uma avaliação. Quando tivemos uma avaliação, onde, em 2009, tivemos boa avaliação em A1, B2, em uma revista, logo tivemos um crescimento muito forte de submissão de bons artigos. Com isso, alcançamos melhor avaliação e mais artigos recebemos. Entretanto, quando hicimos o câmbio de conselho editorial, tivemos um problema sério e, por um ano, tivemos baixa produção, e isso quedou uma baixa avaliação. Se está viendo la diapositiva primera de todas, si querés mostrar otra, no se está mirando. Sim, a primeira? Sí. Ué, estou mudando sempre. No, quedó, aquí se ve solamente la primera. Ai. Ahora sí, ahora sí. Muda? Cambia? Ahora se ve la diapositiva número 13. Tiene que Evaluación de PBA en 12 áreas de concentración. No, ¿sí? lo que está compartiendo, porque está compartiendo un PowerPoint abierto y no está compartiendo este PowerPoint que tiene ahí. Tiene que cerrar. Não é PowerPoint, eu trabalho com Linux. Está vendo agora o gráfico? Sí, Yo pero lo cuando estoy viendo. cambie, no lo va sim, a- sim. Então, acá explicava que tivemos um crescimento inicial, melhorou a avaliação, crescemos mais. Com o câmbio do conselho editorial, tivemos uma baixa produção, não mais tão constante, e isso barrou a avaliação. E com isso se quedou novos artigos para a revista. Então, isso é importante na revista, ter quantidade, ter sistêmica produção todos os anos com qualidade. Isso é muito importante se manter no tempo, para que se possa alcançar boas avaliações. Cambiou, Santiago? No, se está viendo la 13. Ai. Não está aí 14?
No, la 13. Ai, ai, ai. E agora? Ainda 13. Bueno, voy só Fabio, a hablar. deja de Que compartir tenemos... y cierra lo que estás compartiendo y lo vuelves a compartir y se va a poder ver. Fecha y abre de nuevo. Acá. En share screen, en compartir pantalla. Cerrar eso, no compartir más y empezar a compartir de vuelta. Bien, y ahora cuando lo compartas lo vas a ver. Ahí está. Gracias, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Acá. Sí, oportunidades. Sim, sim. Aí temos hoje uma consciência internacional que necessita cambios, então é uma oportunidade que temos que aproveitar mais. Crescimento das redes de cooperação se dá de forma quase que espontânea, com um apoio muito forte para a agroecologia. E temos hoje também uma infraestrutura de comunicação e interação digital, e esse aqui é um exemplo, né, com um baixo custo e que temos que aprender a lidar com isso. E as grandes editoriais internacionais que hoje controlam o mercado editorial estão em crise por vários motivos, incluindo porque estão muito caras e difíceis de acessar. Então, hoje temos uma oportunidade forte de ter mais revistas de agroecologia. Creio que hoje está como necessitando, mas são revistas que tenham um conselho editorial forte, que possam contar com evaluadores que façam boas avaliações e com uma forma pedagógica de como escrever melhor para os jovens que estão hoje ingressando à agroecologia, que creio que é um trabalho que é mais importante que tudo, e que isso, digamos, as oportunidades, corrigindo as deficiências que temos hoje, podem ser, né, um futuro melhor. Como só mudou? Cambiou? No, está en la 14. Ah, sim. Então, bueno, acá. Ahora está la 16. 16. Agroecología, ciencia y comunicación científica. Interação depende de comunicação, agroecologia depende de comunicação para retroalimentação. Os científicos têm a obrigação de comunicar cientificamente e não cientificamente, de las duas formas, com e fora da academia e com a sociedade. E a comunicação científica é fundamental, sobretudo quando o negacionismo científico avança no mundo. E acá me cierro. Gracias. Obrigado, muchas gracias, Fabio. Se entendió muy bien los principales conceptos y es muy buena tu experiencia. Ya hay varias preguntas para vos. Ahora, fíjate si podés fechar desde arriba. Ahí está. Gracias. Entonces, ahora vamos con María Flavia Filippini, que es ingeniera agrónoma, doctora en agronomía ambiental, directora científica de la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, desde el año 2007 a 2018, miembro del comité editorial de la revista Proyección de la Universidad Nacional de Cuyo, que es de ordenamiento territorial, docente de agroecología y ambientes rurales, y maestrías en responsabilidad social y desarrollo sostenible, extensión rural y desarrollo sostenible, y en doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, y actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Adelante, María Flavia. No se oye, ¿eh? Si estás hablando tenés el micrófono cerrado. Fíjate.
No se oye, María Flavia. Fíjate si tenés el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, Y se está viendo la disculpen. imagen. Adelante. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a la organización del Congreso, a su presidente y a todos los participantes por haberme invitado en este interesante panel. Gracias Santiago Sarandón, a todos los que nos están escuchando y también a toda la gente que ha armado este interesante congreso en esta modalidad online, que entiendo es todo un desafío, pero qué bueno que se puede hacer, porque como charlábamos anteriormente, tenemos la oportunidad de encontrarnos de alguna manera, ya que son espacios que hoy en día están muy demandados para que podamos intercambiar diferentes resultados, temáticas, inquietudes, y bueno, de acuerdo a lo que estoy escuchando en mis antecesores, que realmente me ha venido muy bien escucharlos, tanto a Concha como a Fabio. Yo tengo en este momento la posibilidad de presentar y hacer una reflexión de justamente lo que dice este título, humildemente, porque no tengo el expertise que tienen mis antecesores, pero sí, una gran pregunta que creo que un poco se ha ido manifestando o ha quedado implícita en lo que se ha estado diciendo, y a mí me pasa como editora científica de una revista muy clásica que nació hace 71 años, justamente en el año 1949, ahí cito nomás de la Segunda Guerra, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implicaba lo que debíamos hacer en una agricultura basada en este paquete tecnológico, y ahí despega nuestra querida revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, su primer número en el año 49, con todo estas características. Y la gran pregunta que yo también me hago mucho, porque he estado muchos años involucrada, y lo sigo estando, en materias y asignaturas de grado que hacen a la agroecología, también en posgrado, en la cual en muchas oportunidades Santiago nos ha acompañado, y esta gran pregunta, que fue una inquietud que tuve, y bueno, ahora les voy a contar qué es lo que hicimos hasta que dejé de ser directora científica de la revista, porque yo ocupo un cargo de gestión, es pensar revistas de agroecología o agroecología en revistas de agronomía y ciencias afines. Bueno, lo primero que yo quiero presentarles es la revista de la facultad. La revista de la facultad, como les comentaba, es una revista que también ha sufrido una evolución interesante, lo vamos a ver en algunas figuras, en algunas fotos. Hoy es una revista que pertenece al grupo de revistas de Open Access, o sea, de acceso abierto, y es una revista que tiene características que cabalgan, como dirían los italianos, entre lo que es la revista científica o journal clásico y lo que queremos que sea en el futuro, y que nos ha ido empujando situaciones que se han ido presentando en la universidad nuestra, con nuestros investigadores, con nuestros docentes y también con gente amiga que nos ha ido apoyando, sobre todo en posgrado, en ir mutando hacia este acceso abierto con todo lo que eso conlleva. Hoy la revista tiene un factor de impacto, típico índice que se mide en estos journal característicos, de 1,30. Y este sería el logo, un logo que se diseñó hace más o menos unos 30 años, que lo que significa es, esto se llama el torbellino de la ciencia, que está indicando que a partir de diferentes disciplinas o especialidades, buscar puntos de convergencia o puntos comunes para hacer crecer nuestras ciencias agropecuarias, hoy también todo lo que significaría, porque la facultad fue cambiando su perfil, ciencias de los alimentos y también los recursos naturales renovables. Esta revista publica artículos originales inéditos, escritos en inglés, tema que vamos a debatir. Inglés tiene que ser la lengua obligadamente, cuyas temáticas están relacionadas con la ingeniería agronómica, ciencia de los alimentos y los recursos naturales. Bueno, el material que se publica tiene que ser, como se dijo, inédito, y puede ser
o pertenecer a investigadores de la propia institución, así como también de otras facultades y centros de investigación del país y del extranjero. La inserción de los artículos en esta revista están sometidos a normas internacionales vigentes con referato por parte de especialistas en cada disciplina. Las indexaciones más importantes que hoy tiene la revista son, bueno, Web of Science, Scopus, Cielo Argentina, obviamente estamos en núcleo básico de revistas científicas argentinas, si no, no podríamos estar en Cielo, DOAG, Latindex, Stanford Libraries, EBSCO y CAVI. Este es el primer número de nuestra revista, se publicó en el primer semestre del año 1949, era una revista muy sencilla, muy chiquita, formada por artículos de contribuciones que hacían principalmente docentes de la facultad, con una mirada fuertemente agronómica, y agronómica de esa época, ¿no? Del año 49. Bueno, a lo largo del tiempo, esta revista fue tomando cuerpo, también empezaron a publicar otras instituciones que también trabajan en la región de Cuyo, en Mendoza, San Juan, San Luis, entiéndase INTA, entiéndase otras facultades también que se dedicaban a las ciencias agropecuarias, o instituciones como el CONICET. La revista también en su presentación fue evolucionando, y en algún momento tuvimos la opción de entrar y estar citados en las bases de datos de ISIS y Scopus. Acá tenemos un formato de revista en relación al bicentenario del país. Hicimos un número en donde honoramos este momento histórico por el cual habíamos transcurrido. Y bueno, hoy nuestra revista siempre ha mantenido una característica semejante. Les quería traer acá un poco de algunos datos, no los tengo muy actualizados, pero de una situación que empezamos muy local, muy regional, fuimos pasando a que muchos científicos, autores del país y también de países aledaños, en un inicio, fueran valorando nuestra revista y empezaron a publicar en ella. Y así tenemos, por ejemplo, que en el año 2017 mayoritariamente publicaban un 41% mexicanos, luego teníamos otros países, como pueden ver, Chile también ha sido un grupo de autores que siempre han publicado mucho en nuestra revista, España, Pakistán, y en los varios tenemos muchos autores también europeos. Esta gráfica hoy al 2020 ha cambiado un poco, nuestros principales autores provienen de Brasil, luego México, Chile, y lo otro se mantiene. Argentina también tiene un número importante de autores que publican en nuestra revista. La evolución del factor de impacto según el Web of Science, lo pueden ver acá, en el 2007, que es cuando yo asumí como directora de la revista, era muy bajo, y a partir del tiempo fue aumentando. Quiero que estén atentos a este 0,978, que fue el miedo de muchas personas que compartimos el comité científico con nuestros editores asociados, cuando yo decido el año pasado, con motivo de los 70 años de la revista, en realidad lo sugiero, porque tengo mi corazón puesto en la agroecología, ¿por qué no hacemos un dossier? Tenemos que empezar a pensar en aquellos, digamos, campos de conocimiento que hoy actualmente van tomando importancia en todo lo que tiene que ver con todas nuestras ciencias que están transversalmente unidas por algo, ya sea por el agua, ya sea por aspectos sociales, ya sea por aspectos de los alimentos, en el caso de nuestra facultad, hoy es un hilo conductor fuertísimo. Tendríamos que empezar a pensar también, se está hablando mucho de sustentabilidad, estamos dando agroecología hace muchos años, de hecho hace poco dimos una charla en Audea con Santiago y yo conté la evolución de cómo se fue insertando agroecología en las distintas aspectos o espacios de nuestra facultad y en las distintas carreras de grado y posgrado, y dijimos, animámonos. Todos teníamos mucho miedo, ¿por qué? Por este famoso factor de impacto, porque decíamos, ¿quién nos va a citar trabajos de agroecología en una revista de tinte tan científico como puede ser la revista de la facultad? Convive con nosotros también una revista de divulgación científica, lo cual yo creo que es espectacular en una universidad, porque tenemos una manera de ampliar la circulación de muchos aspectos que se tratan a nivel científico. Como han dicho mis antecesores, por ahí es complicado tener el tiempo necesario para escribir, pero yo creo que es una obligación de nosotros,
como docentes y como investigadores de universidades públicas no aranceladas, bajar toda la información que tenemos a un lenguaje que sea accesible a todas aquellas personas que constituyen la sociedad y que hoy están muy informadas y que necesitan también la voz nuestra para poder comprender y tomar una partida, una posición en relación a problemas acuciantes por hoy todos conocidos. Por eso esta revista Experticia es un lugar importante que convive con nuestra revista científica, en donde nosotros podemos también ampliar la circulación de temáticas, y la agroecología no queda separada, no queda aparte de esta visión y esta misión que nos hemos propuesto en la revista. Bueno, y lo que les quería preguntar, compartir, que recién hablábamos, es nuestro dossier. 70 años, hicimos una gran fiesta y lanzamos nuestro primer dossier, y el primer dossier fue de agroecología. Este dossier aportó, o sea, fueron 38 contribuciones las enviadas, se terminaron publicando 13, y se invitaron a 3 invitados que son referentes en el mundo de la agroecología, para darle a este dossier un sustento importante y para ir introduciéndolo en una revista que es científica y donde hay siempre ese recelo, la agroecología, pseudociencia, no nos van a citar, no se entiende bien lo que hace, la sustentabilidad se ve como algo vano, abstracto. Bueno, entonces, en vez de empezar armando una sección específica de agroecología, quiero comentarles que la revista está dividida en secciones, son secciones muy clásicas, obviamente, porque es una revista formada con ese tinte clásico. Tenemos la sección de lo que es economía y política, ecofisiología de los cultivos, genética y mejoramiento vegetal, y bueno, ¿cómo hacemos para ir introduciéndonos en este mundo? Entonces nos resultó y muy bien armar este dossier. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito, el mismo fue citado por FAO, FAO hizo toda una presentación del dossier, y la verdad que yo les había mostrado el tema del factor de impacto. El factor de impacto se mantuvo muy bien, porque por la forma de calcularlo, que no me voy a detener acá, al tener más artículos de los que tenemos normalmente y encima de una ciencia que no es tan perteneciente hasta este momento en las revistas de la facultad, teníamos nuestro miedo. Sin embargo, hemos podido y hemos tenido satisfacciones enormes. Es más, estamos pensando ya para el año siguiente, próximo año, también presentar un dossier nuevo con estas características que empezamos a abordar el paradigma de la sistemia, de la complejidad, de la necesidad de la transdisciplina. Entonces, yo lo que ¿cuánto? 3? Bueno, algunas reflexiones finales que quiero hacer. Algo lo he dicho mientras expresaba, y yo lo que quiero decir en esta pregunta que me puse, creo que las revistas científicas especializadas tienen que existir, pero también tenemos que tener la oportunidad de las revistas científicas de agronomía y otras ciencias afines, tener secciones o espacios para estos campos de conocimientos, de complejidad, de sistemia, de holisticidad, como son el ordenamiento territorial y también, obviamente, en este caso, la agroecología. Primeramente hay que desmitificar qué es ciencia. Hay un cambio de paradigmas y tenemos que repensar la definición de ciencia. Y yo no quiero que me la dé esa definición un científico, porque un epistemólogo, que es quien define la ciencia en el siglo XX, como conocimiento fundado, a diferencia de conocimiento proveniente de ensayos o de experimentación, nos está diciendo mucho. Tener conocimiento fundado significa tener bases con una lógica de ciencia, bases objetivas para poder explicar lo que está sucediendo. Es superador una metodología, una herramienta como puede ser la estadística. La transversalidad nos da esa posibilidad. Y acá está la riqueza que tiene trabajar, como me dijeron mis antecesores, con grupos interdisciplinarios, ya que las ciencias sociales, que tienen muy claro esto de conocimiento fundado, a diferencia de los orígenes de lo que fue la ciencia natural, que todo se basaba en experimentación, nos puede orientar y ayudar a concebir este formato. Publicaciones de Open Access es una gran oportunidad hoy. El papel ya fue, y aunque nos cuesta muchas veces, tenemos la posibilidad de hacer muchas publicaciones de calidad, conocer lo que están haciendo otros científicos, poder jugar un poco con estas posibilidades, romper estos paradigmas. La agroecología en sí mismo, ¿por qué a mí me parece que tiene que estar en revistas científicas de agronomía?
porque no es un fin en sí mismo la agroecología, esto lo hemos compartido mucho con Santiago, es un instrumento, una herramienta. Entonces, si solo la llevamos a revistas específicas, estamos perdiendo la oportunidad de poder introducirla realmente como herramienta y con un entrecruce con otras materias, con otras asignaturas, con otras disciplinas que tienen que ver con la agronomía y otras ciencias afines. ¿Es un problema la lengua? Ustedes saben que hoy la lengua que nos asegura circulación, sobre todo aquellos investigadores que necesitan publicar para hacer carrera, es el idioma inglés. Yo creo que esto va a ir cambiando y mutando en el tiempo. Hoy tenemos bases de datos que uno, cuando busca una revista determinada, como es Estudios Campesinos, lo hablaba con un colega, Alejandro Tonoli, esa revista lo publica en inglés, pero inmediatamente a través de la base de datos y de sistemas de traducción, uno lo puede leer directamente en la lengua que es la lengua que uno maneja. ¿Hay que saber inglés para escribir trabajos? No, normalmente las revistas tienen un sistema y un apoyo para que puedan ser escritos en ese idioma. Hoy por hoy es una realidad que yo creo que va a ir mutando en el tiempo, pero por Dios que esto no sea una limitación para que la agroecología esté en nuestras revistas que tienen una posición medianamente adecuada o que tienen digamos, una posición en cuanto a su impacto interesante. Un aspecto importante que yo lo había abordado es la transversalidad y la complejidad. Estos son aliados indiscutibles en cuanto a resolver metodologías y herramientas. No hagamos de la estadística el fin último de un trabajo de investigación. Lo estamos un poco pensando desde repensar qué es ciencia. Lamentablemente, ciencia natural fue sinónimo de lo que era experimentación. Hoy eso no puede seguir así, porque si no hay un montón de especialidades y disciplinas que aparecieron mucho después de la era de los descubrimientos, de la era de la física, de la astronomía, posteriormente de la química, que quedarían afuera, y sin embargo tienen una mirada distinta, pero siguen siendo importantísimas y siguen haciendo ciencia. Otro aspecto importante que hay que desmitificar, es la idea que en el caso de la ciencia natural no hay visiones diferentes. Hay 1000 ejemplos que nos indican que también hay posiciones diferentes como lo hay en otras ciencias, y sin embargo siguen siendo ciencias. Otro problema muy importante, y esto sí me preocupa mucho y preocupa a nivel de nuestra revista, que el año que viene vamos a inaugurar la sección de agroecología, es el tema de los evaluadores. Es importantísimo, lo dijo Fabio, tenemos que tener evaluadores con una predisposición de pedagogos. Es muy difícil hacer buenos trabajos de agroecología, buenos trabajos en donde no se pierda ese enfoque, que es un poco lo que pasó en el dossier. ¿Por qué de 38 quedaron 13 trabajos? Muchos no respondían a un enfoque acabado de lo que es la agroecología. Creemos que la sociedad científica latinoamericana de agroecología podría ayudarnos muchísimo con el aporte, además de escritos, con personas que ya tienen asumido y que han hecho todo ese proceso de integración de todas las dimensiones de lo que significa agroecología, podrían ser evaluadores que nos podrían ayudar muchísimo a anclar seriamente y con rigurosidad científica y no con exactitud, que esa es una gran diferencia, que no lo vamos a debatir hoy, y que antes se creía que una revista científica tenía que ser exacta, y en realidad lo que buscamos es que sea rigurosa. Bueno, creo que SOCLA puede ayudarnos muchísimo con las personas que forman parte de ella, como evaluadores de nuestras revistas científicas, que son multidisciplinarias, pero no específicas de la agroecología. Y otra forma de ampliar el universo del conocimiento son las distintas formas de divulgación que se tienen, que es importantísimo el tema de la comunicación. Por ahí leí alguna vez de algunos investigadores que forman parte también de otras revistas exitosas de divulgación como Ciencia Hoy, que un buen trabajo científico, un buen artículo científico debería acercarse mucho a lo que nosotros queremos hacer para luego divulgarlo. Y lo importante de todo esto es el feedback en el diálogo de saberes. Creo de importancia absoluta salir de los laboratorios, empezar a dar valor a todo lo que son trabajos en campo, trabajar con todos estos actores que Concha decía que son los principales, ver de qué manera ellos nos pueden aportar ideas, conocimientos para nosotros en esta transición, validar esos trabajos y poder incorporarlos en estas revistas. Y como última reflexión, vivimos en una etapa de transición. La ciencia no está ajena a esto, creo que la tenemos que aprovechar y que tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Flavia. Bueno, Fabio, Concha, nos han dejado muchísimas reflexiones. Hay preguntas, hay
muchos temas que salieron ahí de interés. Ya hay algunos, bueno, acá en el chat dicen, bueno, felicitaciones, algunas preguntas. Dice, hablando de la información en general, ¿no? Concha y también María Flavia hablaron de eso. La pregunta para cualquiera dice, además de los soportes citados, ¿no? Soportes de información, ¿qué piensan de la comunicación que se produce por redes sociales como Instagram, Twitter? ¿Y qué rol creen que toman las redes temáticas como ResearchGate, ¿no? Que aquí es uno de los temas que a mí me llama la atención porque el ResearchGate nos otorga puntaje. Uno como investigador va viendo su puntaje, que está basado en las lecturas, las publicaciones. Bueno, a ver si alguno puede hacer reflexión. Les pido que sean breves porque hay muchas preguntas, así que no sé quién quiere comentar esto, puede ser Concha, que vos... Bueno, yo misma, sí. Bueno, yo creo que mi mensaje pretendía mostrar que lo importante es que utilicemos todas las oportunidades que hay. Creo que las redes sociales son fundamentales también, las utilizamos desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica en España, por supuesto, pero para la ciencia tiene un problema, y es que las redes sociales necesitan mensajes muy cortos para que lleguen, para que se lean. La ciencia, en pocas palabras, bueno, es un reto. Es decir, no lo niego, al revés, es un reto. Aceptemos ese reto y busquemos píldoras, igual que ahora se están presentando tesis en 3 minutos, pues asumamos el reto de buscar cómo llegar así. En cuanto a las redes temáticas, me parecen fundamentales. O sea, para los investigadores es fundamental estar en contacto con nuestros colegas de especialistas en el mismo tema, pero también con otros, y eso, claro, imprescindible. Ahora, Fabio, porque yo veo Instagram, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser un buen científico y tener seguidores? O sea, porque son dos lenguajes. A ver, Fabio, ¿querés comentar algo? Sí. Tuve una experiencia muy buena con las mídias sociales, mas com grupo de investigação que tivemos na universidade, com estudantes de grado e pós-grado, e colegas professores, que quando queríamos, de fato, fazer uma comunicação ampla e para diferentes objetivos, tanto o Facebook como o Instagram, é perfeito, é uma coisa que em pouco tempo tínhamos respostas, incluindo de agricultores e de pessoas. Estão todos conectados hoje, mas tem que saber como trabalhar. E, como eu não sou especialista em mídias sociais, os jovens haciam, em meu grupo de investigação, esse trabalho com uma perfeição. Então, criação, novidade, saber trabalhar com diferentes mídias, mas não deixar a participação direta com os campos que trabalhamos, com as comunidades, com os agricultores, e que isso aos poucos se estabelece redes, e tivemos uma rede que participavam agricultores, pesquisadores, extensionistas, e que trabalhavam muito com mídias sociais para mobilizar todos para trabalhar, para ter encontros e tudo mais. Perfeito. Mas não são coisas diferentes, né? Uma coisa é utilizar a mídia com comunicação científica. Muito bem. Outra coisa é publicação científica com a necessidade de comunicação entre científicos e com os acadêmicos, que é uma coisa que temos que trabalhar junto. Ahí, Fabio, vos comentaste algo hoy que creo que fue muy interesante en tu tarea de 10 años de editor y con Valeria, de que gran parte de los problemas son no de la agroecología, sino de mala escritura. Bien, ¿no será que aquí son dos tipos de lenguaje, digamos? Gente joven que sí tiene una capacidad de comunicarse a través de estos medios breves, incluso visualmente, que nosotros por ahí nos cuesta, pero les cuesta mucho escribir de manera de redactar eso. ¿Cómo ven eso? A ver, María Flavia. É interessante. Posso
Sí, Posso Fábio. ter uma experiência? Porque na disciplina de agroecologia que eu estava manejando na universidade, havia a obrigação de los estudantes de ler 5 trabalhos, artículos científicos, e de fazer um resumo desses trabalhos. Ao princípio, não sabiam como escrever. Ao final, estavam me agradecendo porque começaram a entender como será-se para trabalhar isso. E no grupo de investigação, a universidade tem encontros de publicação científica, todas as vezes tínhamos 4 ou 5 posters, 4 ou 5, para isso os congressos de agroecologia são fundamentais. Pode ser que tenhamos acá muitos estudantes que nunca tivemos, teriam a oportunidade se não houvesse o congresso. Obrigado. María Flavia, ¿querés comentar algo? Sí, yo lo que creo es que el problema de la no escritura atraviesa a todos, porque el sistema de enseñanza-aprendizaje que estamos desarrollando todavía en las universidades no permite que los estudiantes se cuestionen, se interpelen, tengan una reflexión crítica, que no lean más, y eso lleva a que realmente a los estudiantes les cuesta muchísimo escribir un artículo que puede ser científico, un artículo que puede ser una tesis, una tesina, que pueden colaborar con un docente. Les cuesta muchísimo escribir cualquier cosa porque realmente la culpa es de nosotros, los docentes. No estamos formando personas que tengan la capacidad de escribir en función a esto, ¿no? A fomentarles esa creatividad que tienen, que está un poco a veces desorientada y que nosotros estamos desaprovechando un momento histórico y también estas habilidades y destrezas que tienen nuestros estudiantes. Por eso les cuesta tanto escribir. Pero la culpa también la tenemos, básicamente, los sistemas educativos preponderantes en nuestras universidades. Por lo menos es lo que pasa en mi facultad y es lo que estamos tratando de superar de alguna medida. En realidad los estudiantes no les estamos pidiendo ni les estamos fomentando a que crean en sus capacidades y en ellos mismos para este tipo de interpelaciones, de destrezas que tienen que tener, porque hoy más que nunca necesitamos un profesional que piense de esa manera y que vuelque en un escrito que le va a resultar mucho más fácil eso que piensa. Bien, acá hay otro comentario de Walter Pengue, que es un tema que siempre estuvo ahí en la duda, él plantea que sería un momento de que Socla tenga su revista exclusiva para publicar. Dice, eso es lo que le falta a Socla, con sus editores. Fabio, vos que fuiste presidente de ABA y ustedes hicieron eso, ¿vos pensás que hay que hacer eso, que Socla debe tener su revista, o sería como una gran competencia o dilución y tendríamos que empezar a publicar en revistas que ya existen? ¿Cómo hacemos? Breve, Breve, sim. Eu creio que Socla é uma sociedade de toda a Latinoamérica e com a participação de Espanha também agora, e creio que a revista da Sociedade Espanhola de Agroecologia com a Ruta de Socla tem que se fortalecer agora. Mas todos os países poderiam ter seu próprio com apoio da Socla para ter uma revista argentina, uma revista uruguaia, uma revista de diferentes países, porque há espaço para todos. Há necessidade de termos mais boas e algumas médias revistas. As revistas das faculdades, todas as faculdades hoje têm uma revista, o que é muito importante. Então, tem espaço para tudo. Bien, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo superar el reto metodológico de los enfoques sistémicos? ¿No? Vos hablaste, Fabio, también, esto para los tres, con la robustez requerida en las revistas de mayor impacto. O sea, ¿cómo se hace? ¿No? Esa es una duda que plantea Adriana. ¿Quién quiere contestar? Breve, así tenemos más preguntas, porque hay muchas preguntas. Yo creo que la lógica de un buen trabajo, cuando se condice un enfoque epistemológico, donde la formulación del problema tiene que ver con la metodología utilizada, con lo que es la recolección de datos, y cuando hay esa lógica que decíamos,
objetiva que responde y permite afirmar lo que se quiere proponer en un determinado trabajo, es suficiente. Siempre estamos con este miedo de la estadística. La estadística es una herramienta más, y no nos olvidemos que la estadística cuantitativa, que durante mucho tiempo creímos que era la única forma, porque tenía que ver con lo que es ciencia experimental, era lo que definía lo que era ciencia, pero resulta que hemos encontrado dentro de la misma estadística, hay formas de hacer estadística cualitativa y formas mixtas también, pero hay un montón de metodologías que nos permiten dar robustez. Yo creo que tenemos mucho miedo con eso, pero si nosotros tenemos una lógica que llevamos en ese trabajo, que todo está vinculado como debería ser en la lógica de hacer la escritura un trabajo científico, no deberíamos tener miedo, pero para nada. Es totalmente viable. Fabio, ¿querés comentar algo de eso, de este punto? Sí. É que, como demonstrei, existe uma retroalimentação no sistema. Se não temos uma boa revista para a agroecologia, ou mais de uma, 3, 4, não temos revistas com boa avaliação. Então, se nadie manda um artículo bueno para isso. Então, temos que fazer escolhas como grupo, como sociedades científicas de América, de Europa, para dedicar quais serão as revistas que vamos fazer para ter bom impacto e como manejar para que bons artigos também se quedem nas revistas nacionais para ter a produção regional, porque bom impacto internacional é completamente diferente de importante impacto regional. Não podemos esquecer isso. Né? E isso é uma administração que temos que fazer todos os dias. Perfecto. Concha, ¿querés comentar algo? Ahora, perdón que estaba silenciada. No, sí, completamente he estado cabeceando conforme hablaban, lo han expresado. Yo creo que sí, que es necesario confiar en la robustez de la propia ciencia agroecología, no rechazarla como ciencia, al contrario. Y bueno, y no me alargo más, que hay muchas más preguntas. Estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, aquí Pepe Portela dice que un tema interesante, ¿no? Que por ahí las sociedades científicas deberían buscar formar en estas habilidades, ¿no? O sea, esto que planteamos que es una dificultad, bueno, y la pregunta sería, ¿cómo se hace? ¿Cómo se formaría? Si se pueden dar cursos o eso se hace publicando, escribiendo y a través de evaluadores, ¿no? Eso lo plantea Portela, me parece muy interesante, y hay que poner mucha más atención en fortalecer e impulsar la comunicación científica en agroecología. Aquí María José plantea que podrían mencionar en pocas palabras el reto al que nos enfrentamos. María José es un joven que está en ese proceso de ser evaluada para ver si ingresa en la carrera de los investigadores o no. El reto al que nos enfrentamos los investigadores agroecólogos cuando nos evalúan solamente por publicaciones en revistas de alto impacto, en otro idioma y para un público que no necesariamente es agroecológico. ¿Cómo ayudar a sostener las revistas de acceso abierto y no caernos del sistema? ¿No? Ese es un poco... Ella representa con esta voz la preocupación de muchas personas jóvenes que están en esto, decir, ¿qué hago? ¿Mi prestigio personal, mi supervivencia o lo que me apasiona? ¿Qué piensan al respecto? ¿Se puede hacer algo brevemente? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, posso empezar acá. Yo creo que los viejos aburridos de la agroecología deben hoy assumir a função de sostener, de suportar as revistas com muito esforço para que os jovens possam acessar essas revistas. E muitas vezes bons autores, quando los pedimos que façam a avaliação, não rechazam, não querem fazer a avaliação porque não têm tempo. Então, é uma questão de nós outros assumirmos como um reto, uma obrigação nossa de fazer avaliação para todas as revistas, de fazer avaliações buenas, de fazer avaliações rápidas, e para que as revistas de agroecologia podem receber a produção de los jovens que hoje, muitas vezes, estão publicando, sabe-se lá onde.
¿Alguien quiere comentar? Sí, bueno, lo que hablaba de esas destrezas o capacidades para, bueno, quizás se podría formar en ello. Realmente se aprende practicando, eso por supuesto. Al final, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo importante es el aprendizaje y es la tarea que hace uno mismo. Y, bueno, pues aprovecho que estoy hablando y quiero introducir otro tema, si puedo, que es ¿Sí? lo del inglés. Lo del inglés. Yo me niego en rotundo. Tengo que decirlo. O sea, es fácil leer inglés. Podemos leer cualquier cosa en inglés. María Flavia lo ha dicho perfectamente. Ponemos el Google, nos lo traduce y ya está. Pero lo que no es fácil es expresar lo que tenemos que decir desde un punto de vista social y ecológico en inglés cuando tenemos unos idiomas, nuestros idiomas latinos, el español y el portugués, tan ricos, muchísimo más ricos que el inglés, que es un idioma simple. Así es, la verdad, reconozcámoslo. Y yo creo que hay que publicar en nuestro idioma y el que quiera leerlo, que lo traduzca, que coja el Google y se lo traduzca. Bien, yo creo que también es un tema sumamente interesante, que yo coincido con que también el inglés, teniendo como idioma nativo, ¿no? Portugués en tantos millones de personas, en tantos países, bueno, es un poco la exigencia, y eso también me lleva también a preguntarles lo que Fabio mencionaba, y es un problema, que son la falta de evaluadores. Por ahí no la falta de personas, nosotros lo vivimos en los congresos. Fabio ha estado en los comités científicos, hemos compartido, por ejemplo, nosotros recibimos ahora 850 trabajos. En los de Brasil se reciben 2.000. Y uno de los graves problemas de los congresos es conseguir gente que evalúe. Hay gente que dice, me anoto, le mandamos 3 trabajos y dice, no me envíes más. Pero esto Fabio lo entiende perfectamente, lo conocemos muy bien. Y entonces, bueno, son nuestros colegas. ¿Esto es un tema que pasa en la agroecología o es un tema universal? Y el otro tema que me queda pendiente, vos, Fabio, hablaste de plagio. Mucho plagio. ¿Esto es un problema de la agroecología o es un problema en general de las ciencias? Adelante. Tenemos 9 minutos, así que... Sí. Fabio, si querés, sí. Plágio que temos muito, alguns casos são plágio criminoso, essa é uma coisa. Mas o plágio em general que tivemos e que temos em los artículos são plágios por deficiência de formação em las universidades e em las escolas, que não estressam. Né? Quando isso me doutorado nos Estados Unidos, primeira coisa que teníamos era o que pode, o que não pode, como deve citar, como deve falar, e acá nadie habla de essas coisas. Então, as publicações muitas vezes são porque não sabem que não é somente copiar, colar. Tem que fazer coisas, tem que saber citar, não pode simplesmente copiar, colar. Esse é um problema que está cada vez mais grave. Obrigado. María Flavia, sí. Concha, no solamente... El autoplagio. Claro. Bueno, está el autoplagio, pero en relación al plagio es una cosa que se ve también nosotros en la revista nuestra, que es esta revista multidisciplinaria que les contaba. Hemos detectado muchas situaciones de plagio. Probablemente yo veo la mirada de Fabio que es más tranquilizadora, que no saben hacer una buena cita. A veces será tendenciosa y a veces no tanto, pero bueno, nosotros hemos tenido denuncias inclusive de tesis de otras facultades en donde se han presentado tesis que han tomado partes de tesis defendidas en otras universidades en la misma provincia, y es tremendo eso. Sí, es un problema muy serio y que nos atraviesa a todos. Concha. Sí, yo, en mi opinión, esos problemas de plagio son más bien falta de saber cómo citar correctamente a un autor. Y, bueno, pues esa falta de destreza en la redacción personal, pues lleva a un copia y pega. Bueno, pues es fácil en el Word y lleva al plagio. Pero yo creo que no es tan malintencionado. Yo creo que es más bien una falta de conocimiento de cómo hacerlo correctamente. Sí. Bien. Bien, ahí tengo otra pregunta.
muchas veces que acá surgió el tema de, bueno, cómo complementar, hacer investigación con no olvidarnos de trabajar con los agricultores, con los campesinos. La pregunta es, para tener éxito, ¿hay que enfocar ya un tema de investigación para publicar? No. ¿O es posible trabajar temas complejos, interesantes, y luego pulirlos para publicar? A ver, ¿tiene algo que opinar ahí brevemente? Definitivamente lo segundo, o sea, lo segundo, la investigación no puede tener como fin. Hay que diferenciar finalidad de objetivo. La finalidad es, bueno, pues, el fin último al que nos lleva, ¿no? Y el objetivo es lo que nos motiva a hacerlo. Es verdad que hay que publicar, es verdad que necesitamos publicar, pero ya publicaremos cuando tengamos el trabajo hecho. Lo importante, y más en la agroecología como ciencia no puede separarse del activismo transformador de la sociedad. Entonces, nuestra finalidad tiene que ser transformar los sistemas agroalimentarios hacia, bueno, pues como dice, voy a aprender a citar bien, como dice Miguel Altieri, hacia sistemas resilientes, eficientes y sostenibles. Gracias, Concha. María Flavia, Fabio. Fabio. María Flavia. Coincido totalmente con Concha, y esto la verdad que nos ha llevado dentro de lo que es la ciencia más convencional al desastre que estamos viviendo hoy. La gente que pensaba y miraba en los scopus de las revistas a ver qué me pongo a investigar para poder llegar a publicar en esta revista, con dinero del Estado, con dinero de la sociedad, sin importar nada para hacer una carrera, desde una mirada sumamente mezquina y chiquitita. Creo que eso nos desmerece como científicos. Por Dios, en ninguno de los aspectos de ciencia podemos hacer eso. Y menos en la agroecología, como dice Concha, por esta particularidad que tiene de ser ciencia práctica y movimiento social, ¿no? Más compromiso ético, que se ha perdido mucho en otros aspectos de la ciencia. No lo podemos dejar aparte. Gracias. A minha experiência foi que eu sou formado em fitopatologia, com enfoque em microbiologia, ecologia molecular, e quando eu voltei ao Brasil, estive trabalhando com métodos participativos, com pessoas de diferentes áreas, e toda a minha vida acadêmica publiquei, mas sem necessidade de escolher o objeto de pesquisa por querer publicar. Não, ao contrário. Os resultados me permitiram publicar. E, felizmente, ascendi a titular, mas poderia não ter ascendido. Isso pode acontecer, né? Mas é a vida, a investigação por la investigação, e, em meu caso, com participação de los agricultores todas as vezes. E é um prazer tão grande que a publicação vem ao natural. Coincido totalmente, pero por ejemplo, acá ya hay comentarios de la gente más joven. Nosotros pertenecemos, nosotros cuatro, a otra generación. Somos más o menos contemporáneos, ¿no? Nos vamos a pulir fino, pero más o menos somos contemporáneos. Sin embargo, aquí hay gente que dice, sí, eso es lo deseable, lo entienden, la pasión, dice, pero comparado con en los sistemas de investigación donde hay una etapa de becarios y luego viene el embudo, ¿no? Para acceder al cargo de investigador donde solamente pasan algunos, dicen, como estrategia, es mucho mejor dedicarse a publicar. Porque si no, los agroecólogos quedamos con la pasión, pero de este lado. Entonces, yo creo que ahí hay un cuello de botella y un tema muy complejo, pero bueno, yo creo que ya estamos agotando entonces. Son 18:58. 30, 40 segundos cada uno de ustedes para poder hacer un comentario final. Les agradezco enormemente, fue una mesa excelente. Hay muchas cosas por debatir, pero bueno, la idea no era agotarlo, sino presentarlo. Concha, Fabio, María Flavia, 30 segundos para un mensaje final. Bueno, algo que ya he dicho, publicar en agroecología es necesario y si no existiera habría que inventarlo. Muchas gracias, Fabio. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos. Yo continúo creyendo que
es posible hacer agroecología holística y publicar al mismo tiempo. Es una cuestión de práctica. Tú ves, con mis estudiantes siempre mucho suceso de los estudiantes con eso, no tengan paura por eso. Gracias, Fabio. María Flavia. Yo sobre todo a los jóvenes y con esta inquietud que entiendo que tienen cuando estamos haciendo una carrera científica. Yo creo, como lo dije en una de las filminas, es una época de transición. Tenemos que ver, de seguir trabajando y ver cómo podemos hacer para convivir en esta transición en lo que es la publicación sin perder la pasión, porque les aseguro que en el corto plazo va a haber un cambio muy importante y lo estamos viendo por todo este recorrido que estamos haciendo, que están sucediendo en los últimos años, lo que es publicaciones científicas. A no desalentarse. Y vamos con la pasión sobre lo otro. Vamos. Bueno, aquí hay algunos mensajes, dicen agradecida a todos los expositores por compartir tanta experiencia e inteligencia. Saludos, gracias por las comprometidas presentaciones. Gracias por compartir su experiencia y compromiso. Muchas gracias por estas exposiciones. Como estudiantes creo que estas instancias son muy enriquecedoras, así que muchas gracias por los comentarios, gracias a publicar, gracias. Y personalmente, muchas gracias. Bueno, siendo las 19 horas, damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias.